Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buen día a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a este webinar. El día de hoy contamos con la experiencia de nuestro especialista, el licenciado Eduardo Mendoza Zúñiga, quien por los próximos 60 minutos nos hablará sobre técnicas persuasivas para hablar en público. Para dar inicio, le cedo el micrófono al licenciado Eduardo. Muchas gracias, Magali. Buenos días a todos. Pues quisiera comenzar con un comentario acerca de hablar en público. Hay tres cosas en el mundo, en la vida de cada ser humano, que son innegables e imposibles de evitar. La primera, morirnos. Tarde o temprano, y lo digo con toda la tristeza del mundo, algún día habremos de cruzar ese umbral. Segundo, perder algo físico, algo emocional. En la vida siempre habremos de perder algo. Y tercera, hablar en público. El problema no es hablar, y como voy a tratar de precisar en esta presentación, no se trata solamente de conocimiento. Es muy importante, porque no hay nada que desanime más a un interlocutor que saber que quien le está dirigiendo la palabra tiene poco o nulo dominio del tema. Sin embargo, y lamentablemente, esto no es suficiente. En muchos casos, la condición más importante es tener la capacidad persuasiva. Y para ello, vamos a conocer hoy, voy a tratar en la medida de lo posible del tiempo, una de las tres técnicas que conforman las cualidades de un buen orador. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Por ejemplo, la etiqueta del protocolo empresarial constituye, ¿no?, ya un elemento circunstancial del que te compren la idea. Y todo esto va asociado a dos componentes fundamentales. Uno de ellos, como lo vamos a conocer ahorita, con muchísimo mayor peso que el segundo, que es la expresión o la comunicación no verbal. Entonces la imagen, tu presencia, tu indumentaria, tus posturas, desde allí empiezan a comprarte o no el discurso futuro. Cómo te acercas a tu contraparte, cómo lo saludas, si es una conferencia, cómo te diriges al grupo, etcétera. Todos estos detalles van sumando o restando puntos de credibilidad para cuando llegue el momento de ejercer el uso de la palabra. Es indispensable que la persona presente una imagen equilibrada, segura, capaz de tomar decisiones, afrontar consecuencias y ser serena. Por ejemplo, es muy incómodo que durante tu presentación estés arreglándote la ropa, la corbata, el escote, las mangas, organizar tus papeles, tus documentos. Entonces nada le da más confianza a una persona
saber que las normas y el comportamiento que debe aplicar para cada situación es el adecuado. Por ejemplo, nunca se va a ver mal que si tú estás orientado a la construcción, pues vayas con zapatos de seguridad, con pantalón de mezclilla o pantalón de gabardina, con chaleco, porque es la indumentaria que habla de tu profesión prácticamente. Pero obviamente nada tiene que ver si vas como si fueras a una pasarela de glamour y de alfombra roja y caravana, porque eso manda un mensaje erróneo del que constará tu disertación. Un profesional con tacto y educación, esa imagen se vea asociada a sus colegas superiores, clientes y público destinatario de la presentación. Los conceptos de protocolo empresarial hoy más que nunca han tenido mayor auge, porque antes era inconcebible que una persona no hablara si no era vestido de protocolo, de corbata, de traje, de... Hoy necesariamente no es indispensable que esto ocurra. Las personas van a sentirse más cómodas y van a tener más capacidad de maniobra con la ropa con la que están acostumbrados a trabajar. Obviamente, como bien decía mi abuela, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Y no porque yo esté en una obra y vaya a dar una conferencia acerca de la obra, voy a ir con poca higiene. Entonces, obviamente tendré que ir, sí, con el, como decimos en la jerga, con el overol, pero limpio. ¿Cuál es una de las peores situaciones de creencias? Anteriormente se consideraba que una persona docta, experta y sumamente capaz de convencer a la audiencia era aquel que tenía un suficiente conocimiento del campo profesional. Y no minimizo este hecho. Sin embargo, para muchas personas, el tener una condición de esta naturaleza los hace a veces petulantes o sentir, si no con petulancia, que la audiencia está a ese nivel y que lo que ellos dicen con toda la naturalidad del mundo es conocimiento general, que todo mundo lo posee, que todo el mundo lo domina, que nadie tiene dudas, y cuando hacen preguntas elementales terminan por molestarse. Créanme, no hay nada que desencante más a la audiencia que hacerlas sentir inferiores en el conocimiento. Tú puedes estar en una conferencia para confirmar puntos, para ahondar en ellos, pero no para que te ninguneen, no para que te exhiban, no para que muestren que inferioridad en cuanto a una superioridad del orador. Entonces, esta creencia sí es verdaderamente lamentable porque para muchas personas tener un grado de expertise y de conocimiento es lo que va a generar la convicción, nada más lejano de ello. Bueno, a pesar de las grandes tecnologías, sigue habiendo medios que son verdaderamente eficaces, como es el hecho de los medios discursivos, no solamente la palabra, no solamente el lenguaje,
sino la habilidad para transmitir el mensaje. Por eso aquí puse a uno de mis oradores favoritos, si no sé si lo identifiquen, es Don Winston Churchill, uno de los mejores oradores. Y vaya que los ingleses se precian de ser parcos, de ser personas con una orientación muy directa al grano, al discurso simple, a la narrativa sencilla, pero eficaz. La palabra posee un componente bastante interesante, pero lamentablemente en la gran mayoría de nosotros existe onda, mm, este, una onda separación entre el léxico convencional o coloquial con un léxico cultural asociado a la profesión. Quiero decir, o nos volvemos muy técnicos hablando de la expertise profesional del área profesional que nos ocupa, y eso nos dificulta hablar de algún otro tema, del dar nuestra opinión en alguna condición social o mundial del momento. Por ejemplo, tener referencias, pues si no profesionales de ahorita de la pandemia del coronavirus, sí tener pues idea de qué es, cómo se transmite, cómo se previene, cuál es la condición actual de México, cuál es la condición actual del mundo, conocer de arte, conocer de ciencia, conocer de cultura, porque precisamente en la diversidad de temas subyace el encanto de cualquier orador, en la diversidad de temas. Que tengas la capacidad de hablar de política sin ser tendencioso, que tengas la capacidad de hablar de economía, etcétera. Todo eso va a significar una gran posición sobre lo que es tu expertise en la materia en la que te desempeñes. Otro de los elementos fundamentales de la palabra es que hay que considerar tanto el fondo como la forma. Es decir, no solo impacta lo que se dice, sino el sentido en el que se dice. La manera en la que uno expresa un comentario, el sentimiento, la intención, el trasfondo, la finalidad, son lo que hace que el mensaje enganche plenamente con el auditorio. Y eso al final del día es lo que termina por agradecerse. Pero no solo cuenta la voz, hay otros elementos. ¿Cuáles son estos otros elementos? ¿Alguien de ustedes ha escuchado o sabe lo que es la paralingüística? La paralingüística son todos los sonidos asociados a la voz, pero que no tienen un significado más que el que de manera convencional le ha dado nuestra cultura. Por ejemplo, ¿qué significa ups? ¿Qué significa el ajá?
¿Alguna idea? No te creo, claro. Sí, cómo no. ¿Qué significa el como silbidito? Por supuesto. Ok, de acuerdo. Cierto. Muy bien, muchas gracias. Si nos damos cuenta, ¿en qué diccionario podemos confirmar la veracidad del significado que le hemos otorgado a estos sonidos? Y esto es nada más por mencionar algunos, porque dentro de nuestro bagaje existen miles. El ajá, chale, ch, epa, eita, ey, etcétera. Y como esos, en cada cultura habrá los que se asocien a sus muy diferentes particularidades. Junto con esto, y esta, perdón, José Barros dice que diccionario de la lengua chilangolandia. Pues sí, pudiera ser, nada más que volvemos al punto. Chilangolandia. Eso se lo das a un ruso, a un norteamericano, a un chino, y pues van a entender lo mismo que nosotros si nos dieran el propio, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabemos que hay una referencia. Ahora, la parte vocal que no tiene una significancia completa o más bien referida en el diccionario que nos mencionan ahorita, este es completamente eh, corta comparado con todo lo que es la paralingüística. Por ejemplo, se conoce como CPL la definición de comunicación paralingüística y se refiere al concepto asociado entre voz y los elementos que la constituyen. Esto es el tono, el volumen o intensidad y la inflexión de velocidad o pausas. Son tres los elementos principales que le dan origen a la paralingüística. Como estudio, los discursos le van facultando a la comunicación lingüística que la comunicación paralingüística sea la sal y la pimienta de toda conversación. A través de ella podemos expresar emociones, sentimientos, ideas de profundidad, de reflexión, de emocionalidad, que pueden ir desde la euforia hasta la ira irracional, asociados a otro concepto que son los gestos. Espero el tiempo nos permita llegar a ellos. El paralenguaje considera, por ejemplo, un elemento que es fundamental en todo discurso, como son las pausas. A esta parte, que es importantísima, junto con la velocidad, que ahorita lo mencionaremos, la pausa posee un peso gravitacional importantísimo en toda intervención oral, porque le permite a la persona captar la atención, generar un momento de reflexión, lo que es en general fantástico, siempre y cuando no se exagere en ello. Otra,
la vocalización, las risas, los bostezos, el gimoteo, el llanto, asociado a intervalos de voz, terminan por ser verdaderamente convincentes y obviamente convencen desde lo positivo hasta lo verdaderamente negativo. Otro tipo de situaciones que también son motivo de una condición a la que por alguna cuestión que todavía no ha podido explicarse, los oradores tienden a mimetizar, es decir, sin que voluntariamente quieran hacerlo, lo replican. Si ven en la audiencia a una persona que suspira, el orador suspira. Si un orador escucha a una persona que se aclara la garganta, tienden a hacerlo. Si una persona emite un etcétera, todo esto se genera como se llama efecto halo. Por eso hay que ser muy cuidadosos de cómo generamos nuestra cercanía con la audiencia, para evitar que todo este tipo de situaciones puedan ser replicadas involuntariamente por nosotros. Otra, los componentes como el volumen ayudan a la persona a mantener o la cercanía con el público o una prudente distancia. Y por eso, independientemente de que puedas tener un micrófono, se recomienda que te muevas dentro de la sala. A este procedimiento se le conoce como manejo del territorio. Y ayuda mucho porque la audiencia siempre te va a tener cerca, siempre te va a sentir cercano, que estás al alcance de ellos. Y no te van a ver como alguien lejano, alguien arriba de un pedestal, alguien inalcanzable, sino todo lo contrario. Hay algunos elementos que lo veremos ahorita más adelante, se utilizan para presionar, para generar interés, para hacer referencias y que ayudan mucho con el tono de voz. Ahorita llegaremos a esto. ¿Cuáles son los antecedentes de la paralingüística? Contra todo pronóstico, la paralingüística procede desde Charles Darwin. Sin embargo, los anales de la historia refieren a Cicerón como uno de los primeros oradores que utilizaba el paralenguaje y que utilizaba inflexiones, cambios de volumen, distintos tonos de voz, porque Cicerón era tartamudo y para poder controlar ese problema utilizaba una piedra debajo de la lengua, misma que dependiendo del tono de voz se cambiaba de sitio, o hacia un lado, hacia el otro, hacia los cachetes, hacia los dientes, y esto le daba distintos timbres de voz. En un libro que les recomiendo lo busquen, La comunicación no verbal, de Flora Davis, lo pueden bajar de internet en PDF. La verdad es un libro muy, muy bueno. De hecho, en este libro está basada esta presentación.
Nos habla Flora Davis que la comunicación hace uso de precisamente estos canales paralingüísticos, usados precisamente a través de los elementos como son el tono, la velocidad y el volumen. En 1972, un maestro de la Universidad de, de Jerusalén, Mehrabian, descubre que nos comunicamos mediante el canal verbal llamado paralingüístico, es decir, elementos acústicos que no tienen un determinado significado verbal, como los que mencionaba, como el ajá, el ups, etcétera. Pero estos, juntos con la voz, suman apenas el 45%, es decir, 7% la voz, 38% el paralenguaje. Nos dan apenas un 45% del poder que tiene un mensaje cuando es transmitido como ahorita por canal oral, sin que ustedes me vean, sin que yo pueda verlos. O sea, sin que veamos corporalmente nuestros respectivos gestos al estar presenciando o no la, la ponencia, que es generalmente lo que utilizamos en una llamada telefónica. Es decir, lo máximo que tenemos de garantía de eficacia nunca rebasará el 45%. Nunca. Puede ser más convincente que tú vayas con una persona y a través de la mímica la convenzas, que telefónicamente hablando logres un mayor entendimiento. Por ejemplo, en el sistema paralingüístico contempla, como ya lo mencionamos, aspectos fónicos que no tienen un significado como tal, signos sonoros, signos fisiológicos o emocionales, elementos cuasiléxicos, pausas, silencios, que con ellos matizamos nuestra comunicación verbal. Con ellos le damos la sal, la pimienta y el matiz a nuestro mensaje. Pero existen cualidades y modificadores fónicos, como por ejemplo el tono o timbre, la cantidad de palabras por minuto, es la velocidad, y la intensidad o fuerza vocal con la que se pronuncia el discurso. Por último, tenemos los sonidos fisiológicos o emocionales, sonidos que asociados al mensaje lo polarizan en cuanto a una manifestación de reacción emocional, como el llanto, el sollozo, la risa, el suspiro, la carcajada, etcétera. Voy a poner un ejemplo, lo asocio aquí. El eructo en algunas culturas cumple un efecto de gratitud. Si una persona
posterior a ingerir alimentos no produce un eructo, le dice a la persona que lo invitó a comer que el alimento no fue de su agrado. Por el contrario, si la persona eructa, está agradeciendo y diciendo que el alimento fue opíparo y vasto. Otros elementos cuasi léxicos son vocalizaciones con algún aspecto funcional, como por ejemplo el ajá en afirmación, el zip, el que ya son, o por ejemplo el ok, tan usado y tan aceptado por todos. No sé si alguien tenga idea de dónde procede el OK. En la guerra norteamericana de secesión, cuando daban el reporte de bajas y había como reporte 0 killers, 0 muertos, entonces ponían OK, que era como algo bueno, como está bien. Y de ahí se derivó el OK, que es una expresión que hoy ya no significa 0 muertos. Hoy significa muy bien. Los silencios, por ejemplo, se reconoce el valor del silencio como un signo propiamente dicho. En la ausencia de sonido, se puede dar la interpretación de muchas conductas, de muchos significados, de mucho sentido a la elocuencia verbal. Tan es importante un silencio como es importante una palabra oportuna. Aquí tenemos los 3 elementos de la comunicación no verbal. En la parte superior, con flechas, viene lo que son las manifestaciones paralingüísticas, que las tenemos de 2 tipos. Las que nos van a ocupar hoy, por ser las que están orientadas al mensaje, son las de tipo oral. Dejaremos de lado las de tipo escrito. 2. Las conductas kinestésicas, es decir, los gestos. Dentro de los gestos, solamente consideramos 2 tipos de gestos. Los gestos voluntarios y los gestos involuntarios. Si nos da tiempo, diremos cuál conforma, qué tipo de gestos es uno y qué tipo de gestos es el otro. Y finalmente, el comportamiento proxémico, es decir, las zonas de distancia con las que podemos acercarnos o alejarnos de nuestro receptor. Son los 3 elementos que conforman la comunicación no verbal. Ahora, lo que nos ocupa hoy es las manifestaciones paralingüísticas de tipo oral. Y de estas tenemos 3. El tono o timbre, el volumen y el ritmo. Vamos con el tono. ¿Alguien tiene idea de cuántos tonos maneja nuestra voz? ¿Cuántos tonos podemos identificar? Prácticamente hay 2 tonos, el tono agudo y el tono grave, únicamente. Nosotros, como humanos, por estricta conveniencia, hemos creado un tono medio. Voy a poner un ejemplo.
¿Qué tipo de voz regularmente tienen las damas? ¿Agudo o grave? ¿Cuál es el tono predominante en una mujer? Agudo, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con la cantante Guzmán? ¿Cómo es el tono de Alejandra Guzmán? Tumba. Ok, entonces estamos hablando de un tono agudo con matices graves. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el tono de voz del extinto Juan Gabriel? ¿Cómo era con relación al resto de los tonos masculinos? ¿Cómo era su tono de voz, recuerdan? Grave, cargado agudo, o sea, un tono grave con matices agudos. Eso es lo que le da la ventaja a un elemento vocal como es el tono. Primer elemento. Segundo elemento, el volumen. ¿Cuántos tipos de volumen identifican o pueden identificar? Algo con lo que debemos tener conocimiento al respecto es que el volumen se mide mediante decibeles y estos determinan la intensidad de la estridencia, le hace ruido. En relación con ello, podemos identificar concretamente dos, pero hay un tercer elemento que le da mucho peso a esto. Los volúmenes son dos, el alto y el normal. El alto rebasa los 110 decibeles. Cuando una persona se expresa por arriba de los 90-95 decibeles, es decir, cuando la euforia lo hace gritar, escuchamos su voz, escuchamos su sentir, pero difícilmente podemos identificar su mensaje. Por eso, en ocasiones cuando discutimos con alguna persona y nos grita, terminamos diciéndole sí, 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 sí. Y la otra persona, ¿cómo que sí? Si te estoy diciendo esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, pues entonces no. Ay, nomás me estás dando el avión. Pues la verdad es que sí, porque no estamos entendiendo nada. Entonces nuestro cerebro no capta y obviamente pues generamos una condición de pues de incomprensión, de solamente actuar en consecuencia para que la situación no termine más mal. Pero ya no entendemos. El volumen normal va de los 15 decibeles a los 90. Todo ese espectro es el que nuestro oído, en condiciones normales, tiene la capacidad de captar. En condiciones normales. Y tenemos un tercer elemento, que es el susurro. El susurro no significa que nosotros le hablemos al oído a nuestro público, pero durante una conversación debemos ser lo suficientemente capaces de generar la capacidad de soportar que la otra persona, es decir,
nuestro interlocutor pueda emitir un mensaje para sí mismo, en tono susurro. Hay personas que necesitan hablarse a sí mismas para poder entenderse y están susurrando. No te están hablando, no están dirigiéndose a ti, están tratando de acomodar personalmente sus ideas. Y ya después levantan la vista, te enfocan y te dicen, oye, mira, sí, ya lo analicé y vamos a hacer, ahora sí, la persona regresó contigo. Por último, la velocidad. La velocidad también es sustancial en la transmisión de un mensaje. La velocidad va de las 30, 35 a las 110 palabras por minuto. Arriba de 110 palabras, difícilmente las vas a entender. Difícilmente las vas a comprender. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que habla arriba de 100 palabras por minuto es alguien que difícilmente se va a dar a entender o a gozar de credibilidad. Voy a poner el ejemplo, tratando de asociar estos tres elementos. Una persona molesta, enojada, alterada, va a hablar en un tono agudo. Analícenlo. Cuando una persona se altera, genera un tono nasovocal, es decir, tiende a generar un tono nasal como si estuviera mormada. Va a utilizar un volumen muy alto y una velocidad muy rápida. Esto nos dice que la persona está muy, pero muy enojada. ¿Qué tenemos que hacer frente a una condición de esta naturaleza? Lo primero, baja el volumen. Baja el volumen. Esto automáticamente va a centrar a la otra persona a que no tiene que gritar. Porque si ella, con la mínima capacidad de esfuerzo que tú realizas para hablar, está entendiendo, pues ella no tiene por qué gritar. Segundo punto, volumen. El volumen igual es alto cuando la persona trata de que aquella condición le quede clara, que no se le olvide, que no dude de quién es la batuta y por qué tiene ella o él la batuta. ¿Qué quieren ejercer? ¿Cómo quieren manejar o controlar el poder? Por último, la velocidad o ritmo. Una persona enojada, molesta, siempre va a hablar muy rápido, muy rápido. Aquí la recomendación es, háblale con pausas, despacito, que sienta que en un momento determinado no es necesario atropellar ni las palabras ni las ideas para que en un momento determinado pueda darse a entender. Pues jóvenes, nada más quisiera terminar esta intervención con lo que son los gestos
Los dos tipos de gestos principales son los gestos voluntarios y los gestos no voluntarios. Dentro de los gestos, los voluntarios son los gestos emblemáticos y los gestos ilustradores. Esos son los gestos voluntarios. Tenemos los otros que son los involuntarios, gestos emotivos, gestos reguladores y gestos adaptadores. Y hasta aquí dejamos esta conferencia de las técnicas para lograr una adecuada convicción y persuasión en el momento de hablar en público. Sí, muchas gracias, licenciado. Pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Tenemos la primera de José Prado. ¿Qué recomienda para quitarse las muletillas? Bueno, primero yo recomiendo mucho hacer un borrador del discurso, de lo que quiere uno hablar, hacerlo mediante mapas mentales. Las muletillas no son malas, siempre son un recurso. Como todo recurso, el abuso de las muletillas es lo que cansa. Podemos utilizar palabras que las sustituyan, como por ejemplo la I, en vez de si ustedes se fijaron durante la presentación, debí haber utilizado una o dos veces pero no más de dos. Entonces no es malo. Lamentablemente las hemos satanizado. No, el que diga esto está perdido. No. Es como todo. Saber usarlas, darle su adecuada valoración, siempre hará la diferencia. Pero yo recomiendo encontrar palabras sustitutos como no obstante, en cambio, en lugar de esto, como un ejemplo, para asociar la idea, para ahondar en el tema, etcétera. O sea, usar otro tipo de que son palabras no necesariamente de relleno, pero que sí sustituyen a las ya tradicionales muletillas. Sí, pues con esto damos por terminado este webinar. Agradecemos la excelente presentación y valiosas aportaciones de nuestro expositor, así como la participación de todos nuestros asistentes. Licenciado Eduardo, siempre un placer. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones y valiosa experiencia.